a todos los alumnos y presentes que puedan ver este video, que sean presentes en la clase. Me presento, mi nombre es Ramón Obed Escalón, soy la persona que les va a estar sirviendo durante este periodo de la clase de Ciencias de la Tierra y tiene específicamente la presentación en este momento. Esta presentación yo se les tengo que estar compartiendo. Espero hacerlo la próxima semana para que ustedes lo tengan disponible para poder realizar las actividades en el campus y que también les sirva como material para poder estudiar. Ahora, esta sesión es que los invito a que tengamos los sábados a las 9 de la mañana, es específicamente para que podamos observar el contenido de la clase. No son obligatorias, no hay algo que los obligue a ustedes a poder estar, pero considero yo que es oportuno que ustedes puedan conocer el contenido de la clase. Ya sea que ustedes puedan estar presentes o que si no pueden en este espacio de tiempo, las llamadas van a ser grabadas. Entonces yo voy a compartir con ustedes el video de la grabación para que ustedes lo tengan disponible. Entonces de momento lo voy a estar compartiendo en un correo electrónico, por lo cual los invito a que revisen sus correos electrónicos cada semana para que conozcan específicamente elemento y también para que sepan específicamente que van a tener el contenido a su favor. El tiempo de los exámenes aproximadamente van a ser cada 4 semanas. O sea, hoy es el sábado 1, sábado 2, sábado 3, sábado 4. Entonces, el sábado 4 ya es el tiempo para realizar el examen. Entonces, el siguiente día, un domingo, ustedes van a tener disponibles para poder realizar dicho examen. Eso es un espacio entre 4 de la mañana hasta 12 de la noche para que ustedes puedan realizar el examen. Para poder realizar el examen, creo que van a disponer de 1 hora, es decir, si se conectan a las 11 y empiezan a hacer el examen a las 11, entonces hasta las 12 tienen disponible. Naturalmente, el espacio del examen cierra a las 12 de la noche, es decir, que si alguien empieza a las 11:50 de la noche, no es que va a cerrar su oportunidad de examen a las 12:50, sino que cierra a las 12. Entonces, lo indicado en este caso es que al menos empiecen a hacer el examen a las 11 de la noche, así siempre van a tener disponibles su hora. Otro espacio, otra cosa muy importante para compartirles es que eh, yo tengo un número, el cual es el 95320542. Ese número se los acabo de compartir actualmente en el chat, pero igual si está en el video ustedes pueden tener acceso a este mismo 95320542. Este número lo tengo habilitado solo para recibir WhatsApp. Si ustedes intentan llamarme, una llamada de teléfono, no se les va a contestar porque no está programado de esta forma. Y bueno, llamadas por WhatsApp creo que sí, pero generalmente los invito a que me escriban más que todo por WhatsApp. Ese teléfono, por ejemplo, es si ustedes están haciendo el examen y tienen alguna dificultad, ya sea porque hubo una interrupción de la energía o porque pasó algo de fuerza mayor y tuvieron que salir corriendo o abandonar el examen en ese caso. Entonces, para eso está el número, para que me comuniquen, ¿verdad? Naturalmente, por ejemplo, si es que, o sea, tiene que ser una razón de fuerza mayor, justificable, y que tengan ustedes que tener los documentos para corroborarlo. Por ejemplo, si están enfermos y les recetan algo, entonces eso lo pueden presentar como excusa. Entonces, si ocurre eso, por favor notifíquenme antes, no después, antes, para conocer específicamente cómo reponer el tiempo perdido en este caso y buscar otra fecha para el examen de ustedes. No sé si tienen alguna duda o consulta. Si no, bueno, también el número lo pueden tener disponible. Hay muchas veces, no sé si han entrado al campus actualmente y tienen que ir resolviendo las actividades. Y todas estas actividades actualmente creo que tienen una fecha distinta de cierre.
Entonces, yo específicamente tengo que meterme al campo e ir modificando la fecha de duración de cada una de estas actividades, pero muchas veces me ha pasado, modifico casi todas las actividades, pero hay una que le pongo mal la fecha o no le cambié el año. Entonces, si ustedes observan una de estas o un caso similar, entonces escríbanme, díganme la actividad tal, número tal, no le hemos podido acceder a la misma. Por favor, observe qué es lo que ocurre. Si ustedes se dan cuenta de qué es lo que ocurre, entonces, por favor, háganmelo saber. Habiendo dicho esto, y si no tienen consultas, entonces iniciamos a ver el contenido de la clase. Estos son los temas que estaríamos observando específicamente en este primer parcial. Ahora, ¿qué es ciencias de la Tierra? Es básicamente ese conjunto de disciplinas que nos ayudan a entender qué es lo que ha pasado en la Tierra y cómo podemos nosotros ir desarrollando nuestra vida teniendo en cuenta específicamente esos cambios que existen, cómo se formó la atmósfera, que ayudó específicamente en las placas que están abajo de la Tierra, y todos los aspectos asociados a dicho elemento. Entonces, nos ayuda a ver el origen, la evolución y la composición misma que tiene el planeta Tierra. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos o dedicamos tiempo específicamente a ciencias de la Tierra? Es básicamente como una herramienta para entender específicamente lo que nos toca vivir en la actualidad. Por ejemplo, ¿por qué ocurren los terremotos? No sé si ustedes alguna vez han pensado eso. O por qué, por ejemplo, en África una parte del territorio se está separando de todo lo demás. O, por ejemplo, por qué hay ciertas especies de animales en alguna zona donde en otras zonas también están estos elementos, pero en otras partes no existen estas partes. Entonces, Ciencias de la Tierra nos va a ayudar específicamente a dar respuestas a estos elementos. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, se han ido desarrollando u observando de diversas formas, pero no hay como una forma de decir a ciencia cierta esto es lo que ocurrió. Entonces, aquí se utiliza mucho el inferir. Inferir es específicamente, o es la principal diferencia con algo que hemos observado, es que es algo que no podemos determinar que se ocurrió, pero considerando específicamente los resultados que se pueden ir observando, entonces inferimos que esto ocurrió de dicha forma. Pero inferir no necesariamente significa que afirmamos que así sea, sino que lo más lógico eh, que ocurrió respecto a esto es este elemento. Entonces, ciencias de la Tierra tiene que ver con la geósfera, con la hidrósfera, con la biosfera y con la atmósfera. Estas cuatro ramas están asociadas específicamente en lo que tiene que ver específicamente con ciencias de la Tierra. Y cada uno de estos elementos es lo que vamos a estar analizando durante todo el lapso de la clase en este periodo académico. Entonces, la geósfera, vamos a decir que es la parte rocosa que tenemos de la Tierra, eh, y que es como soporte para las otras esferas, es decir, la biosfera, la hidrósfera y la atmósfera. Y esta se extiende desde el propio centro, donde está el núcleo de la Tierra, y se va en diversas capas expandiendo hasta la ubicación en la cual nosotros estamos actualmente. La hidrósfera tiene que ver específicamente con el agua, por ejemplo, lo que está en los océanos, lo que podemos encontrar también en los ríos, en las lagunas, en los lagos y en cada uno de estos lugares. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a conocer como hidrósfera. Y la atmósfera es esa capa de aire que está en nuestro entorno, eh, que básicamente envuelve la Tierra.
Y, por ejemplo, gracias a la atmósfera, nosotros debemos de entender que es lo que nos ayuda a mantener unida la Tierra, que, por ejemplo, hay diversas eh, subdivisiones. Por ejemplo, en la estratosfera, que es la segunda capa, se encuentra la capa de ozono, que es la que no permite que los rayos ultravioleta lleguen directamente a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, si no existiera esta capa, creo que todos tendríamos que andar con cubiertos, manga larga, y que en ninguna forma recibamos los rayos del sol. Pero gracias a estos elementos es que podemos andar sin problemas en cada uno de estos casos puntuales. Y naturalmente, cuando hablamos de biosfera, estamos hablando de todos los seres vivos que coexisten específicamente en estos tres elementos que hemos mencionado anteriormente: geósfera, hidrósfera y atmósfera. Entonces, para observar esto, vamos a tener ciertas ramas de conocimiento que están observando el comportamiento de estos elementos. La geología, que analiza la geósfera; la meteorología, que analiza específicamente eh, aspectos relacionados con la atmósfera; la oceanografía con la hidrósfera; y la astronomía, que analiza específicamente fenómenos que ocurren fuera del planeta Tierra. Entonces, la meteorología lo que intenta decirnos es tratar de analizar los modelos climáticos que tenemos en cada una de las regiones, y también intenta describirnos ciertas acciones que vamos a tener hacia el futuro. Por ejemplo, si hoy a las 6 de la tarde va a llover o no, cuál es la temperatura que va a existir, etcétera, etcétera. Todo eso se basa específicamente en modelos matemáticos que van desarrollándose. La oceanografía básicamente lo que estudia son todos los cuerpos que poseen agua. Trata de analizar específicamente, por ejemplo, las corrientes marinas, que se ha determinado específicamente que son sumamente importantes para la temperatura del planeta. eh, y que, por ejemplo, cuando hay un calentamiento o enfriamiento del Océano Pacífico, muchas de estas corrientes no tienen específicamente el mismo flujo de agua. También trata de decirnos, por ejemplo, las vidas de los peces, cómo están estos durante el agua, y todas las especies de fauna que existen específicamente en estas partes. Todo eso se puede analizar a través de la oceanografía. La astronomía nos intenta describir específicamente todos los modelos que existen en la parte exterior. Básicamente es como un análisis aquí de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y se trata de ver, analizar también todo lo que está en función a estos elementos. Y con la geología, básicamente, se trata de describir específicamente todos los fenómenos que ocurren en la Tierra. Por ejemplo, la vida de ciertas especies en dicho lugar, eh, cómo se ocurren los huracanes, perdón, los terremotos, cómo también ocurre una erupción de un volcán, el tipo de vida que se ha desarrollado en diversas zonas. Por ejemplo, por qué el Himalaya tiene tanta altura, y, por ejemplo, en lugares en los cuales nosotros estamos no es de esa forma, o cómo se formó, por ejemplo, el Istmo Centroamericano. Todas esas respuestas se pueden obtener a través de la geología y el análisis, por ejemplo, de las rocas que existen en dicho lugar, y también con la geofísica se pueden analizar específicamente ciertos aspectos relacionados a esto. Entonces, si nos centramos en lo que es la geología, podemos hablar tanto de la geología histórica como de la geología física. La geología histórica básicamente estudia el origen y la evolución que hemos tenido en la Tierra. Trata de inferir cómo es que se ha ido produciendo el movimiento de los continentes, los océanos y la atmósfera, y cómo se ha ido desarrollando la vida dentro del planeta Tierra. Y la geología física es un proceso que se analiza a través de las minerales y las rocas para tratar de describir todo lo que ha ocurrido dentro y fuera de el planeta. Entonces, con la geología física,
se trata de describir estos fenómenos que ocurren, por ejemplo, las fallas, el movimiento que a veces se tiene con estos elementos, las erupciones también que existen en estos lugares, los terremotos que se pueden llegar a producir. Y por ejemplo, algo que se ha analizado con la última imagen que tenemos acá es que, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra ha sufrido un pequeño desfase. Por ejemplo, donde está el polo sur es donde tenemos el polo magnético positivo y donde tenemos el polo norte tenemos el polo negativo del campo magnético de la Tierra. Y son ciertos aspectos que se pueden conocer en función a este caso. Por ejemplo, el otro asunto es que donde están los polos magnéticos no es exactamente el lugar donde está el polo norte y el polo sur. Entonces, eso es importante. No sé si ustedes alguna vez han utilizado alguna brújula. Creo que en la actualidad ya no es tan importante las brújulas con los servicios de ubicación que existen con los celulares, pero es algo que ocurre con cada uno de estos elementos. Entonces, la geofísica trata de describirnos estos elementos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocían que en la parte, en la Tierra hay cuerpos de agua. O sea, nosotros salimos a la afuera, quizás podemos tener alguna cancha o algo similar, pero no significa que todo lo que tenemos abajo de nuestros pies es tierra. Muchas veces hay cavidades de aire, oxígeno, pero también en otros casos hay cavidades de agua. Naturalmente, estas son un tanto más comunes en zonas donde hay ríos cercanos o donde hay lagos, pero, o sea, existen. Por ejemplo, en Santa Rosa de Copán, que está a una altura superior, creo que 1.400 metros sobre el nivel del mar. El agua en ese lugar, hay pocos ríos. Y la otra cosa que ocurre es que, por ejemplo, en temporada seca, el agua que llevan esos ríos es muy poca. Entonces, básicamente, este lugar subsiste el agua para sus personas a través de pozos. Y entonces ahí están extrayendo el agua en forma de pozos y es la forma que tienen para dotar de agua a estos lugares. Entonces, si no existieran estas cavidades donde el agua se va acumulando en dicho lugar, entonces sería prácticamente imposible. Y así hay diversas zonas. Creo que, por ejemplo, en La Esperanza creo que no hay tanto problema porque la población no es tanta y creo que hay ríos en ese lugar, pero lo más seguro es que también en algún futuro, o no sé si ya lo está utilizando actualmente, el uso de pozos para proveer agua a las personas en dicho lugar. Eh, con esto, por ejemplo, pues, con la geofísica se pueden dar respuestas a ciertos elementos que ocurren, creo que lo había mencionado, porque ocurren los terremotos, dónde ocurren, eh, se me olvidó ahorita el nombre exacto de ese lugar, creo que lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ejemplo, no, mejor no me meto en esto ahorita. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un terremoto, a nosotros lo que nos dan o que los reporta específicamente los centros de noticias es el punto en la capa superior donde ocurrió el terremoto, pero en realidad no ocurrió en ese punto, sino que está en un punto más dentro de la Tierra. Eh, y lo que no me recuerdo ahorita exactamente es cómo se llama dicho elemento, no me acuerdo si es el hipocampo o no, pero igual lo vamos a ver un poco más adelante en la clase. Por ejemplo, vamos a analizar cómo es la estructura más o menos por medio de los volcanes. Y es algo parecido a como se puede observar a través de esta forma. Entonces, con estas ciencias, nosotros lo que vamos a ir analizando o viendo específicamente es cómo están establecidos dichos elementos. Dentro de la geología vamos a tener estas subdivisiones, por ejemplo, la mineralogía, que analiza las minerales que observamos en las rocas, la petrología, que analiza la aparición, estructura y la historia de las rocas. Eso es algo que vamos a ver también un poco más adelante. La petrografía, que estudia las características de las rocas cristalinas. La paleontología, que estudia los yacimientos y restos fósiles.
y la sedimentología, que estudia las estructuras de tierra primitivas y los depósitos terrestres y marinos de dichos elementos. Al final, con la geología, podemos observar que tiene estas subdivisiones o ramas, que tiene las básicas o las bases teóricas para establecer dichas diferencias y que tiene estas interrelaciones con otras ciencias. Es decir, a través de la geología pura sería poco lo que nosotros podemos describir o tratar de ver qué es lo que ocurrió específicamente con el planeta. Pero con estos elementos, como por ejemplo geofísica, geoquímica, paleontología, geocronología, geoestadística y la geomática, es que se puede llegar a modelos que son establecidos de esta forma y ver específicamente sus aplicaciones. Entonces, geología no es una ciencia aislada, al igual que las otras ciencias, sino que es esa interrelación con las otras ciencias lo que nos permite obtener modelos eh, útiles para este caso. Entonces, en la geología histórica, básicamente se trata de comprender el origen de la Tierra, es decir, desde qué punto procedemos nosotros, y ver cómo ha ido, si han existido cambios, y tratar de describir específicamente los cambios que han ido ocurriendo con cada uno de estos elementos. Esta es una forma de orientación que ha existido con estos elementos. Y casi todas estas subdivisiones estamos hablando de millones de años. Es decir, algo que es sumamente difícil poderlas observar a través de la vida eh, de nosotros en la Tierra, ¿verdad? Creo que solo el último movimiento del Cenozoico, el Holoceno, es que más o menos incluye la vida de los seres humanos, ¿verdad? Y todos los demás, básicamente, el ser humano se desconoce específicamente y no tenemos, ¿cómo decirlo? Lineamientos o escrituras o pruebas de que algo ha existido de esta forma en forma previa. Con la paleontología más o menos se intenta describir cada uno de estos elementos que han ido existiendo, analizando, por ejemplo, el resto de sistemas óseos que se encuentran. Y aquí algo sumamente importante para determinar con este elemento es, cuando se tiene un hueso de esto, se trata de ver, por ejemplo, la cantidad de carbono 14 que existe. Eh, el número atómico del carbono, recuerdo muy bien, creo que es el 12, pero yo acabo de decir carbono 14. Lo que ocurre es que hay ciertos materiales que no están estables. Y cuando mencionamos que no están estables es porque tienen o mayor cantidad de electrones o menor cantidad de electrones. Entonces esto hace de que estos elementos se vayan reduciendo. Y conforme se van reduciendo, es que más o menos se puede ir determinando una edad aproximada que tienen cada uno de estos elementos. Entonces la paleontología utiliza bastante estos valores. Con la paleoclimatología, básicamente lo que se intenta analizar o describir es los modelos climáticos que existían anteriormente. Y a través de esta ciencia es, por ejemplo, que se intenta decir que la vida antes era de esta forma, que la temperatura antes era de esta forma, etcétera, etcétera. Basado en ciertos hallazgos que se encuentran, es que se infiere ciertas formas que se tenía inicialmente. Y al final todo esto se va plasmando en esto que conocemos como tiempo geológico, que nos sirve como un marco de referencia para tratar de describir diversas acciones que han existido en esta forma. Entonces, al final pueden existir estos modelos que tenemos en esta parte, que en la imagen de la parte derecha, en los cuales se están caracterizando las estructuras o formas que tenían ciertos valores similares. Y de esta forma se caracterizan cada uno de estos valores. Por ejemplo, el último que habíamos mencionado, el Holoceno, que ya es el tiempo que nos incluye a nosotros en la parte derecha superior de la imagen proyectada.
Entonces, también esto se puede analizar, por ejemplo, cuando se hacen excavaciones. Naturalmente, se asume que lo que tenemos más en la parte inferior era procedente de, por ejemplo, especies un tanto más antiguas, ¿verdad? Entonces, con estas especies, o lo que se encuentra en dichos lugares, de un tiempo previo, y en función de lo que se encuentra ahí, es que se intenta describir esto con eso que he mencionado que corresponde a especies más antiguas. Entonces, de esta forma, se trata de definir ciertas fechas o ciertas especies relativas, fechas relativas para la descripción de lo que ocurría en dicho elemento. Para estos casos existe la ley de la superposición, la ley de la horizontalidad original, el principio de intersección y las inclusiones. Y a través de esto es que más o menos intenta determinar un tiempo que ha ocurrido para cada uno de estos elementos. En la ley de la superposición se trata de describir esto a través de los estratos. Es algo que ocurre cuando nosotros hacemos una excavación. Se puede encontrar de que a la parte superior hay un tipo de tierra, pero quizás unos metros más abajo ya la estructura de ese elemento va cambiando. O es también muy fácil de verlo, por ejemplo, cuando ustedes están en la carretera, observen una montaña y van a observar diversos colores en la montaña. Es algo similar a lo que pueden observar en esta imagen. La horizontalidad original tiene que ver específicamente cómo se han ido formando dichos elementos. Por ejemplo, los estratos inclinados es algo común de observarlos en estas montañas. Estratos verticales, sinceramente, yo no recuerdo haberlos visto, pero también estratos horizontales es algo bastante común. El principio de intercepción tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos estos elementos, observamos esa como especie de agua que se está intersectando en cada uno de estos valores. Entonces, eso forma como ciertas subdivisiones que al momento de subanalizarlas es algo que se debe tener en cuenta. Y las inclusiones, específicamente cuando tenemos esta especie de masa que va generándose desde la parte inferior. Eso generalmente tiene que o está asociado con ciertos modelos de rocas que se van creando, que la vamos a ver creo que un poco más adelante. Entonces, cuando tenemos estos, entonces es algo que puede ocurrir. Entonces, si fuésemos geólogos, entonces debemos tener presente esto, que esto se debió específicamente a una eh, inclusión adicional. Y el otro tipo de datación que hablábamos, que es la datación absoluta, este básicamente está basado en tratar de determinar los modelos de rocas a través de la desintegración atómica. Es decir, creo que era algo similar a lo que he mencionado del carbono 14, eh, que hay ciertos elementos que se terminan descomponiendo. Sí, acá está. Entonces, hay ciertos materiales que tienen esos materiales radiactivos que no están estables y que se empiezan a descomponer. Entonces, si nosotros más o menos conocemos la cantidad que debería existir de ese material inicialmente y lo encontramos y hacemos una medición, entonces nos puede servir para más o menos conocer hace cuánto tiempo este material está de esta forma. Por ejemplo, no sé si ustedes qué tan interesados son en esto, pero por ejemplo con los muertos, eh, no sé si ustedes se preguntan cómo es que los médicos o las personas que van a hacer los levantamientos de los cuerpos saben hace cuánto murió. Y básicamente una de las medidas que toman es esta, pero ahí también creo que se basan en el tamaño de los gusanos. Entonces ellos miden un gusano que naturalmente come la piel humana. Entonces, dependiendo del grosor de los gusanos, ellos infieren una cantidad. Pero, por ejemplo, cuando se encuentran un esqueleto, ya no hay gusanos, sino lo que hay es específicamente el esqueleto, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacen es que tratan de medir o recolectar qué cantidad de carbono 14 está presente y en función a eso es que ellos determinan dicho valor. Es básicamente esto que se está proyectando en este caso. Esas cantidades radiométricas se van reduciendo año con año, operan específicamente algo que se conoce como la edad media.
La edad media quiere decir de que, por ejemplo, supongamos que un material tiene una edad media de 5 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que han pasado 5 años y, por ejemplo, si yo tenía 10 gramos, ahora voy a tener 5 gramos. Vuelven a pasar otros 5 años y ¿cuánto voy a tener ahora? No es que si en los primeros 5 años perdí 5, a los siguientes 5 años voy a volver a perder 5, no, sino que voy a perder la mitad de lo que tenía inicialmente. O sea, año cero tengo 10, año 5 que se cumple la vida media, tengo 5, año 10 tengo la mitad de la mitad, es decir, 2,5 gramos. Al año 15 tengo 1,25, al año 20 tengo 0,625 y así sucesivamente conforme va pasando el tiempo para cada uno de estos elementos. Y si observan en esta parte, en esta tabla, están todos los elementos que actúan más o menos de esta forma. Y aquí tenemos, por ejemplo, el carbono 14. Y observemos que la vida media que tiene el carbono 14 es de 5, no sé si es 5,75 o 5,730 años. Bueno, 5,750 años, perdón, acá está en la parte derecha. Entonces esa es la vida media que tiene el carbono 14. Entonces, a través de esto es como se puede ir determinando la vida promedio de cada uno de estos elementos. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no hay consultas, entonces quedamos por acá. Recuerden, esto se está grabando. La grabación yo la voy a estar compartiendo con ustedes semana a semana. No es obligatorio que ustedes asistan a estas clases, pero si asisten, creo que van a tener un mejor conocimiento para el momento de los exámenes. La presentación yo se la voy a compartir, específicamente creo que también en el mismo correo, o no sé si caben dentro del correo, eso es algo que tengo que pues, determinar. Algo que sí realizamos, por ejemplo, es un grupo de WhatsApp con el número que les di, el 95320542. Entonces, probablemente en el correo y quizás también en el campus, yo les comparta el enlace al grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan unir al grupo en caso lo deseen. Si no hay más dudas o consultas, entonces quedamos hasta aquí por hoy. Pasen buen día.